Bueno, ahora vamos a conversar entre los tres y más bien en mi caso como preguntar, a mí me interesa muchísimo, por una parte los aspectos expográficos y curatoriales del trabajo de María Laura, pero también situaciones que tienen que ver con la técnica del trabajo, porque en Mónica se da casi un devenir de continuo entre el dibujo, que está siempre, la imagen fotográfica en algunos casos, la pintura que resuena en mucha de su obra, el bordado, el tejido en su aspecto más textil y la transformación continua de la materia, todo el deshilado de telas industriales para ser desmentidas quizá en su destino industrial y ser reencausadas hacia una cuestión artesanal. Así que, Mónica. Yo llegué hace 22 años al pueblo, justamente con una beca, una residencia que partía del Museo del... ¿No se escucha? Que partía del Museo del Barro y que se llamaba Identidades en Tránsito. Y me tocaba vivir al lado de la casa de Ticio y fue un periodo maravilloso. A mí me salvó porque Argentina salía de la crisis del 2001 y yo sentía que la Argentina se había ido de las manos y yo llegué a un pueblo a trabajar. Yo sentí que cuando llegué al pueblo, que justamente era un pueblo donde todo el mundo tejía, todo el mundo bordaba, toda la actividad pasaba por las manos y yo salía de un país que se había vuelto, que se había ido de las manos. Sentí eso en mi cabeza, que se había ido de las manos. Y yo me sentí como en mi casa porque yo nací en el pueblo de San Ignacio Miní, que justamente en el Paraguay está San Ignacio Iguazú. Y yo me encontré con estas señoras. Pensé que estarían pasando las imágenes del pueblo, en donde me encontré con Digna López de Narvaja y su esposo, que era Enrique. Yo nunca con ellos les conté, no les hablé de arte, no les hablé de que yo era un artista, no les conté, es que no, el pueblo paraguayo tiene, o ellos tienen, una naturalidad y una espontaneidad y una calidez tan grande que yo simplemente me dejé llevar. El primer día que llegué era abril y llovía. Y yo llegué a una farmacia y Ida, que era la partera del pueblo, me recibió en su casa y yo le pedía, yo llegué con una mochila gigante y llegué y pedía... le pedía que me diga, bueno, dónde ir a parar, un hotel, y me dijo, no, que le espere un segundo, y me llevó al patio, donde quedé tomando tereré con el marido. Después cuando me di cuenta estaba en un almuerzo con la familia, y cuando me di cuenta estaba en un catre durmiendo la siesta. Después me despertó y me llevó a la casa de Florencia, y fue maravilloso porque yo la vi a Florencia... Era una casa culata Yobay, que son 2 habitaciones con una galería en el centro, que es la casa campesina. Y yo estaba en una silita chiquita ahí y estaban ellas dos hablando en guaraní y hablando en castellano cuando se dirigían a mí. Y yo la veía con el tambor bordando a Florencia, y Florencia hacía todo esto, hablaba en guaraní, hablaba en castellano, bordaba en ese instante y el dedo gordo del pie enrollaba el mantel. Y a mí esa situación fue como, me enseñó muchísimo porque
inmediatamente la imagen era tremenda de esa plasticidad que tenían. Esa plasticidad yo la he visto después multiplicada en miles de situaciones y anécdotas que puedo contarles toda la tarde. De allí partimos a la casa de Digna. Entonces, Digna era otra cosa. Digna en ese momento, yo tenía 42 y Digna tenía en ese momento 72, 73, no sé, hoy tiene 98, ¿no? Y bueno, en el pueblo son muy longevos, o sea, Sara López, que es su hermana, murió con 103 años. Justo esta es la imagen de Florencia con sus hijos, justo en la galería donde yo estaba hablando recién. Y Digna, en silencio absoluto, se fue hasta el fondo de su jardín y recogió un copo de algodón, regresó y lo puso en una especie de como si fuese un arco, así, y con un hilo velero, lo puso el copito ahí adentro, lo hizo sonar y ese copo mágicamente se abre en miles de hilitos iridiscentes y de allí retiró el hilo. Y yo estaba al lado de una nena del pueblo que las dos quedamos maravilladas mirando cómo se empezaba a hilar. Era tecnología. Yo estaba delante de una tecnología, de la mejor tecnología. Así comenzó, ese fue mi primer día en el pueblo. Inmediatamente yo regresé a la casa, que seguían sin darme, nunca me dieron un hotel. O sea, yo a partir de ahí empecé a vivir así. Vivía en la casa de Digna, vivía en la casa de Sara, vivía en distintos lugares. Y vivía así de catre en catre, con mi mochila, y escribí las primeras líneas, que es esto que le estoy contando, más las imágenes que yo quería ya hacer. Me acuerdo una vez que regresé a lo de Ticio, y le dije a Ticio que nunca había sacado ni mi máquina, no crean que tenía gran tecnología, yo tenía una máquina fotográfica chiquitita así, y después tenía un grabador chiquito, y le cuento a Ticio de que no había nunca sacado nada porque no quería interferir esa relación que estaba sucediendo. Y Ticio me dijo, no los decepciones porque ellos te están mostrando todo y vos tenés que mostrarle todo. Bueno, entonces yo volví y empecé a grabarlos y a partir de allí nace esta cuestión. Sucedió algo. Yo siento que o sea, bueno, nosotros los artistas creo que somos agraciados en el sentido de que en los accidentes aparecen las mejores cosas nuestras. Porque yo estaba de las fotos, yo pensaba hacer de las fotos de ellos, pensaba hacer pinturas, retratos de ellos, y al fin y al cabo lo que termino haciendo son dibujos, porque cuando veo los dibujos que por primera vez en mi vida yo dibujaba sobre papel y lápiz, veo que esos dibujos eran lo que yo buscaba, porque yo estaba hablando de un mundo casi a punto de desaparecer. Yo sentía de que era un mundo muy frágil que podía desaparecer. Entonces, esa técnica que aparece, yo detesto hablar de técnica en el arte, detesto profundamente, pero aparece eso y digo, esto es lo que yo estoy buscando, esa situación de como de fragilidad y también de sentir que ellos en ese dibujo, que es una línea que empezaba y no terminaba nunca, que era la luz y la sombra de los retratos de ellos y que ellos estaban como encajados en su propio paisaje, que los definía a ellos, era lo que yo estaba buscando. Y es por eso que debajo de los dibujos empiezo a poner las entrevistas que a la vez iba teniendo en forma paralela con ellos. Quiero decir que las entrevistas no era algo así como estoy contando en este momento, que eran entrevistas. Era simplemente que yo convivía con ellos, iba de casa en casa
Y era gracioso porque como todos los días me veían, había gente que me llamaba y me decía, Mónica, vení, me toca a mí, es como que por favor, hoy, tomame a mí. Y entonces yo me sentaba con ellos a hablar. Enrique, por ejemplo, recién les contaba a ellos que me pasaba recetas de cocina, recetas de cómo tenía que cocinar. O sea, fue como un estado de convivencia con ellos que terminó hoy en 22 años, ¿no? Hoy es ya completamente, hoy es diferente porque en ese momento yo los retrataba, empecé a hacer como una recopilación que hasta el día de hoy sigo. Hoy hablaba de la palabra inventario, en ese momento yo hablaba de una recopilación de tejidos, que es lo que ustedes ven en esa gran mesa con los tejidos, que son muchas clases de tejidos que hay en el pueblo, de opoí, de opoyete, de diferencias de puntos, diferencias de hilos más gruesos, hilados más gruesos, hilados más finos. Y hoy la situación es diferente, o sea, yo regresé ya diciendo, bueno, yo trabajé durante mucho tiempo con los tejedores, hoy quiero trabajar con los bordadores, ¿no? Y por eso empecé a trabajar con lo que ven afuera, se llama inventario de una isla rodeada de tierra, que es el Paraguay, que es una definición de un poeta paraguayo. Y que estos son imágenes de Milda Rivarola, son todos grabados que recogió Milda Rivarola, que es una gran historiadora paraguaya. Y bueno, tendría que empezar a contar ya mi situación. Ay, es muy largo. Me desespera, es demasiado largo. Bueno, yo empecé a trabajar en el año 2022 de vuelta con ellos y empecé a buscar bordadoras. Y ocurre que ellos sufren muchas crisis. Una de las crisis que sufren, digamos, el guaraní, es cuando llega el español, lo voy a contar así, Ticio, brutalmente, perdón, es que llega el español y les exige, ¿no?, que les implanta el punto de bordado sobre la tela de opoí. Es una crisis y ellos toman eso, pero ¿qué hacen? A ese punto español le ponen nombres en guaraní. Entonces hay un canibalismo, hay una toma de eso, y aparte esos puntos se van transformando. Por eso hay algo que estábamos hablando ayer, justamente de esa imposibilidad de clasificar los puntos. Siempre ha habido en el pueblo una imposibilidad de clasificar. Y es imposible porque si en mi casa yo recibo, me enseñan desde los 4 o 5 años, o sea, yo estoy aprendiendo a hablar y a la vez estoy aprendiendo a bordar, me enseñan el punto, y a ese punto se llama usr, por ejemplo, pero yo a ese punto ya le hago una pequeña combinación, ya empieza a llamarse de otra forma y entonces así va sucediendo y mi hija ya le hace otros cambios y así va sucediendo. Entonces es imposible la clasificación. Esa es una de las cuestiones con las que me encontré en el pueblo. Después resulta que la segunda crisis es cuando aparece la tela industrial en el pueblo. O sea, era imposible que la tela industrial compita con la tela hecha a mano por una diferencia de precio de 200.000 a 20.000 guaraníes, o sea, era imposible. Entonces, de vuelta, tienen un estado de resiliencia maravilloso, la toman la tela industrial, a esa tela industrial le imprimen el bordado y se sigue llamando opoí. Entonces hacen una diferencia a opoyete y a opoí. Es muy gracioso porque yo les estoy contando todo sobre ellos y es como que no hablara de mi trabajo, ¿no es cierto? Bueno, esto ha sido el atravesar todo eso. Y otra cosa que me sucede es que yo pensaba que yo ya sabía un montón de cosas, pero cuando llego al pueblo me encuentro
con que ellos me dicen, las bordadoras, yo llego con un montón de cajas con hilos de bordar y me dicen, no necesitamos hilos de bordar porque nosotros deshilamos la tela industrial y con eso es nuestro hilo. Y ese hilo es como mi cabello de fino y es por eso la finura que ustedes ven. O sea, cuando ustedes ven un bordado, no ven un bordado, lo que están viendo es un tejido, o sea, hay un deshilado para luego hacer otra tela, se hace otra tela. Y se hace otra tela donde se borda absolutamente todo. Voy a hablar muy rápidamente de esto, del trato que era con ellas, cómo era mi trato. Han visto en las imágenes que han pasado una casita pequeñita que es mi taller. Y al lado hay otra habitación pequeñita que es el taller. Tenemos 2 talleres chiquititos. En esos 2 talleres trabajamos con las chicas. Primero iban haciendo cola, terminé tomando 25 personas, pero era por la necesidad de trabajo que había. Yo tuve que multiplicar el trabajo que llevaba por la necesidad de trabajo con la que me encontraba. Y era todo el tiempo yo pensando a ver qué otra obra puedo hacer, porque había una necesidad. Hoy ya reduje a 8 personas el trabajo. Raquel Meaurio, voy a hablar de Raquel. Raquel llega un día y se sienta y está con una pollera y yo le digo, Raquel, qué hermosa estás de pollera. Y me dice, vine así porque me siento femenina. Y se queda parada y me dice, Mónica, yo te quiero decir que yo soy una artista. Esa definición fue para mí increíble, entonces yo digo, bueno, paremos, tomemos un té. Caliento agua, hago un té y me siento y ella me dice, vos a mí me diste la imagen de ese grabado europeo que me daba a su vez Milda Rivarola, que yo traducía a lápiz y de esa traducción, que ya hay un cambio, yo pasaba después a la tela, que ya hay otra traducción, y ahí se lo daba a ella. Yo llevé a mi casa y por el celular, porque no tienen computadora, por el celular, a la noche con mi hijo de 16, 17 años, buscamos y rastreamos qué era esa imagen. Y así, de a poquito, yo comencé a pensar cuál era el punto adecuado para hacer cada centímetro de esa tela. Por eso me defino como artista. Entonces, me encontraba con seres así de un nivel de delicadeza, de trato, y yo me di cuenta que naturalmente yo que tengo una formación académica, sin ningún tapujo, yo empezaba a hablarles a ellas de la misma forma como si hablara con alumnos que estuvieran tomando clases conmigo, ¿no es cierto? Pero no eran alumnos, porque ellos tenían un nivel mucho más alto que yo, o sea, yo de bordado es como, sería la nada al lado de ellos, ¿no? Tienen unos niveles que ayer hablábamos y hoy vimos, de destreza, que es mucho más que destreza, no es destreza, estoy diciendo, porque hay un nivel de plasticidad y rapidez para tomar todo, lo toman todo, absolutamente consumen rápidamente todo lo que les doy y a la vez ellos me están devolviendo y es como una retroalimentación en forma permanente, ¿no?